Aquellos que estuvieron con nosotros cuando fuimos a UPenn, no sé si se acuerdan, pero estuvimos recabando un poco de información de las distintas asociaciones y organizaciones de mexicanos en las universidades. Y realmente, pues, de los surveys que mandamos y de la información que hemos adquirido, lo único que podemos decir en este momento es que es extremadamente diverso. Ahorita van a platicar algunas de los representantes de las distintas asociaciones, y hay asociaciones donde realmente pues hay una comunidad de mexicanos que participa con distintas actividades de manera formal, informal, en fin, y hay otras universidades donde pues realmente es un grupo de mexicanos que pues de manera informal, pues, no sé, se van a hacer planes distintos y así. Pero todas esas personas que participan realmente son extremadamente importantes, y justo un componente del laboratorio de ideas es entender quiénes somos como mexicanos en Estados Unidos, cómo estamos organizados, cómo nos comunicamos, y a partir de ese mapeo vamos a poder realmente puntualizar de manera efectiva realmente todos los esfuerzos y las iniciativas que queremos hacer. Entonces, a ver, este es de un survey que mandamos por Facebook. Realmente yo no creo que sea representativo en lo más mínimo de los mexicanos en Estados Unidos. Simplemente son personas que pues, vieron el link, amigos nuestros probablemente, y que nos quisieron apoyar con eso. Y estos son de las universidades que participaron. El tamaño de la universidad representa la cantidad de personas que participaron en el survey. Y también aquí tenemos, por ejemplo, un mapeo de los intereses, de los distintos intereses de las personas que contestaron el survey. Y justo como vimos hoy, podemos ver que hay intereses extremadamente diversos y contestaban en inglés y en español. No sé si eso quiere decir algo, pero pues bueno, política podría estar 2 veces más grande, lo mismo para economía. Entonces, eso es un poco la idea, ¿no? Poder lograr entender cuáles son los intereses de todos los mexicanos y de esa manera poder hacer estrategias que realmente nos ayuden y nos faciliten todo. Aquí también es un poco que vamos a hablar más adelante de las maneras que las personas querían participar en el laboratorio de ideas. Luego vamos a hablar de eso, pero por ejemplo, subiendo información de de sus universidades, eso era algo bueno, de blogs, en fin, varias cosas. Y bueno, eso era básicamente como queríamos empezar este panel sobre los retos y de las distintas organizaciones. Y bueno, le paso el micrófono a Alison. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Tenemos aquí a 8 representantes líderes de diferentes universidades. Les voy a dar chance para que cada uno de ustedes se presente, pero como tenemos poco tiempo, simplemente voy a tratar de ir al grano, ¿no? Una de las cosas que queremos hacer es sí conectar ideas y proyectos, pero también tenemos que conectar primero a los mexicanos. Es un reto muy importante conectar a las personas. Ahora, simplemente en el lunch, de repente estaba platicando con una persona y, ¿de qué universidad eres? No, pues de Harvard. ¿En serio? ¿De qué programa? No, pues de la Kennedy. O sea, llevamos 2 años aquí y ni siquiera nosotros que estamos en esta misma universidad nos conocíamos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de estar aquí, conocernos, y a mí me gustaría preguntarles, queremos escuchar su experiencia y escuchar cuáles son los retos como líderes para conectar a estos mexicanos y cómo ha sido su rol y cómo han enfrentado y qué han hecho para tratar de alguna manera diluir estas barreras de conexión y de establecer redes más fuertes entre mexicanos. Entonces, no sé si empezamos con... ¿Alguien quiere empezar? Guillo, vas. Si te puedes presentar. Pues mucho gusto, muchas gracias a todos. Soy Guillermo Lerdo de Tejada. Soy estudiante aquí de la Kennedy del segundo año de la maestría en Administración Pública. Y soy presidente de la Asociación de Estudiantes Mexicanos en Harvard. Pues nada más para darse una idea, y si quieren empiezo por ahí, somos 178 mexicanos que estamos estudiando aquí en las diferentes escuelas. Entonces, ¿cuál es el primer reto? Creo que es importante tenerlo en mente, es saber quiénes están. Creo que uno de los problemas más grandes que nos enfrentamos como estudiantes cuando quieres hacer una organización es conocer pues quién es tu pool de gente, dónde están los mexicanos, quiénes son, de qué escuelas están. Y un poco, es la primera tarea creo que yo me llevo como el gran reto, es un diagnóstico, identificar quién están. Si no partes por ahí,
y no tienes identificado pues cuántos mexicanos hay, quiénes son, en qué escuelas están, pues no puedes ni siquiera empezar a planear actividades, etcétera, ¿no? Entonces ese es un primer punto. El segundo es, y sé que tenemos poco tiempo, institucionalizar la asociación. No tiene que ser una asociación grande, ni siquiera para poder hacer algo institucional, pero la única manera de asegurarte de que la asociación siga teniendo un impacto más allá de las personas que están en un cierto momento, es tomar algunas acciones para dejar huella y dejar algún tipo de organismo formal. En algunas universidades permitirán tener grupos más estructurados que en otras, pero por el caso de UMA, por ejemplo, siendo muy concreto, es una organización que lleva más o menos 10 años. Empezó pues, un grupo de amigos de mexicanos que se juntó, que eran 12 personas, y pues ahorita llegamos a ser 178. ¿Cuál es el secreto un poco que he encontrado ahí? Es que los últimos 3 o 4 años han tomado decisiones pues, muy importantes en tener estatutos, por ejemplo, en formalizar que hay un proceso de elecciones, digamos que hay un mecanismo para ir pasándole la batuta a las siguientes generaciones de los que van llegando, y eso permite darle continuidad a los proyectos, porque si lo dejamos nada más en personas y no en asociaciones, lo que muchas veces pasa es que cuando se van los líderes que empezaron las organizaciones, por decirlo de alguna manera, pues se muere el proyecto, y de ahí pues puede pasar muchos años hasta que alguien más vuelva a retomar el proyecto. Entonces un poco pues la tarea de nosotros como presidentes o responsables de formar estos grupos es encontrar esos mecanismos precisamente para que podamos institucionalizar nuestras organizaciones. Con mucho gusto, si alguien tiene algunas dudas sobre eso, pues los estatutos de UMA están para compartirse, si sirven para otras universidades, en fin, es un formato que funciona. Y por último, el otro gran reto, y más en universidades grandes, cuando tienes diferentes estudiantes de muchas universidades, de muchas escuelas diferentes, con intereses muy diversos también, la idea es encontrar actividades que les puedan gustar a todos, ¿no? Si te enfocas nada más en una cosa, pues vas a perder a muchísimos otros, como ha pasado, por ejemplo, en algunos años en UMA, pues se enfoca mucho en asuntos políticos o temas de política pública, y poco a poco van perdiendo el interés todos los demás estudiantes que no les interesan los temas y que es muy válido. Entonces, otro gran reto es poder diversificar las actividades, tener encuentros sociales, tener encuentros culturales, organizar visitas a museos. Todas nuestras ciudades están llenas y llenas de actividades increíbles y gustos para todos. Buscar, por ejemplo, qué le interesa a la comunidad. Si hay mucha gente que le interesa en temas de negocios, pues buscar traer gente de otras, hacer otro tipo de eventos, digamos, enfocar un poco tus participaciones y las actividades para que puedan cumplir con los intereses de todos. Y ya la ultimísima, es seguir el contacto con México. Muchas de nuestras escuelas tienen asociaciones de exalumnos en México, que pueden servir como un puente muy importante para las actividades que hacen acá. Entonces, un poco la recomendación para todos los que tengan este tipo de organizaciones es busquen dónde están sus organizaciones de exalumnos allá, estrechen las manos, hagan un vínculo con ellas, porque pueden hacer muchas actividades en conjunto. Seguimos platicando. Gracias. Bueno, yo soy Miguel Tello, estudio en Cornell y estudio Food Science. No tiene nada que ver, no hablo tan bien políticamente, yo tengo otro lado más científico. Pues principalmente la asociación que hay de estudiantes mexicanos en Cornell es muy pequeña. En sí, undergrads debemos ser como unos 5 o 6 y graduados han de ser 20, 30 a lo mucho. La verdad es que no hay presencia, no existe una institución, no existe el instituto como si estuviera los mexicanos de Cornell. En Cornell lo que es famoso son los latinos, casi. La presencia latina sí es conocida, cómo se mueven, todas las fiestas que hacen, lo que quieren representar, sí lo conocen todo el mundo. Somos muy queridos, yo creo que los latinos en sí son muy queridos, o sea, principalmente, no como si nos pusiéramos a hacer guerra contra otras personas, pero yo creo que sí, la verdad es que sí nos quieren. Por otro lado, yo ahorita no soy director no dirijo a los mexicanos en Cornell. Es un chavo de grads que también está estudiando, creo que de administración pública, pero en sí no creo que le ha enfocado mucho tiempo. Ya lo he platicado con él y me ha dicho que ha tenido muchos problemas porque somos muy pocos. Y me dijo que yo le propuse que yo quería hacer el próximo año, que quería estar dentro de esa dirección, y me dijo que está bien. Y nos dimos cuenta que la mejor manera para poder tener presencia como mexicanos dentro de esa universidad es pues apoyándote de las otras asociaciones latinas, de otras organizaciones latinas. La asociación colombiana tiene mucho poder allá, en sí han hecho conferencias, han traído gente muy importante de Colombia y de América Latina, y pues gracias a los colombianos, los latinos han sido como que una de las
como la minoría más divertida de Cornell, como la minoría a la que nos tenemos que acercar, porque pues, aparte de que son inteligentes y todo, pues tiene algo que aportar. Y yo creo que una de las más grandes, como ahorita dijo Guillermo, lo más importante dentro de una organización es trascender. O sea, en sí, el dejar huella, el dejar presencia como mexicanos, yo creo que es muy importante, sin olvidar las bases de lo que tenemos como mexicanos. O sea, darles a entender qué es el México que nosotros vivimos, no el México que ellos, el concepto que tienen en México ellos. Nosotros somos agentes de cambio, la universidad es un agente de cambio, pues es lo que yo creo que todos deben de saber. Yo pienso, desde un punto de vista muy mexicano, o sea, lo que quiero decir es que voy a estudiar para darle regreso a mi país lo que el país me dio. Entonces, a mí se me hace eso muy importante, dejarlo bien establecido en cada universidad, lo que tienes que dar de regreso por lo que te dieron, los valores, como sea. Si tienes un reproche, un odio hacia tu país, pues lo tuviste por alguna experiencia mala o algo que viste, pero yo creo que se tiene que dejar bien la presencia de por qué tienes que aportar algo de regreso. Es una de las cosas más importantes para mí que debe haber una organización de mexicanos en alguna otra universidad. Y la presencia, o sea, darles a entender que lo que es México no es un lugar donde tienes que llegar con un chaleco antibalas y tirarte al suelo cada 15 segundos, no es eso, o sea, no debería de ser así. Yo creo que podemos abordar el tema del narcotráfico, darlo en presencia mundial, decirles qué es lo que en verdad es. Yo creo que nosotros podemos cambiar esa idea de narcotráfico y al mismo tiempo cambiar todos los problemas de delincuencia si lo hacemos por otros lados, si lo hacemos en presencia mundial. Yo creo que eso debería ser un tema muy importante en las organizaciones de mexicanos en otros lugares. Darles a entender a las demás personas, a todos los asiáticos, estadounidenses, que México no es eso. Entonces yo creo que ese es también un tema que se tiene que tener muy en mente si se quiere tener una organización de mexicanos de otro lado. Pues para ya no seguir hablando. Yo soy Alex de McGill de Montreal. Hace como un año me fui de copas con un amigo mexicano también y estaba muy depresivo mi amigo y me dijo, como es que ya me graduó, me quiero regresar a México, pero no conozco a nadie, no sé cómo hacerle. Entonces un poco así empezó la organización, la asociación. Dijimos como, bueno, por lo menos hay que contactarnos entre nosotros en Montreal para ver luego si nos queremos quedar aquí, poder tener oportunidades de empleo en Montreal, o si no, decir como, bueno, me voy a México y por lo menos conozco a alguien, o alguien me puede recomendar a dónde aplicar, etcétera, etcétera. Los problemas que nosotros hemos tenido son sobre todo culturales, que tienen que ver con la ciudad. Montreal está muy dividida en líneas lingüísticas, o sea, la geografía de Montreal está dividida en líneas étnicas y lingüísticas. Entonces hay 4 grandes universidades, 2 francófonas, 2 anglófonas. Y según a cuál vas, depende de qué tipo de vida vas a llevar en Montreal. Entonces lo que estamos tratando de hacer ahorita es, ya que contactamos a los mexicanos en McGill, es un poco ser un motor o un lugar de encuentro con todos los demás mexicanos en la ciudad para romper estas barreras, porque por ejemplo, o sea, un mexicano que sea una escuela francófona tiene mucho más en común con un francés que con un mexicano que esté en McGill. Por otra parte, lo importante también, creo ahorita que hablas de estatutos, es tener muy presente la parte de estatutos que evolucionan, porque por una parte, o sea, nuestro primer punto era juntar a los mexicanos de la universidad. Ahora nos estamos dando cuenta que estamos ya muy cerrados hacia todos los problemas sociales de la ciudad. Entonces lo que estamos tratando de hacer es hacer programas de la asociación para comunicarnos con la sociedad de Montreal y hacer programas, no sé, de ir a comedores sociales, ayudar y así un poco integrarnos ya con la comunidad y ser un eslabón más. Y otro de los problemas que hemos tenido es la parte de financiamiento. Nuestra universidad es una universidad pública y a través de la crisis de los últimos años todos los fondos de estudiantes se han recortado. Entonces, por ejemplo, tuvimos un evento, una conferencia, una exposición artística de mexicanos. La universidad nos dio muy pocos fondos. Entonces, ahora lo que estamos tratando de hacer también es tratar de desarrollar algún tipo de plataforma, tal vez con ustedes, juntos, para encontrar algún tipo de financiamiento alterno a vías como institucionales de la universidad o de los gobiernos,
tanto para asociaciones estudiantiles como para estudiantes que necesitan dinero para irse de posgrado y la beca que les ofrecen no es suficiente, o etcétera. Y tratar así también de conectar a algún tipo de donadores que ofrezcan su dinero, pero que busquen, no sé, algún tipo de servicio de regreso, que no tiene que ser monetario, sino como tal vez encontrar algún estudiantes que tengan que ver con las empresas que den dinero o con los particulares. Y bueno, ahorita estamos trabajando en eso. Gracias. Hola, yo soy Jorge, estudio en BU del otro lado del río, y la organización de mexicanos en nuestra universidad también la empezamos hace un año. Es joven y es un proyecto que pensamos en el verano pasado. Entonces, muchas cosas de las que habla Guillermo, supongo que es lo que pasó en UMA hace 10 años, ¿no? Y de los problemas que hemos tenido, por un lado en BU hay bastantes mexicanos. Nos ha costado trabajo identificarlos y ver dónde están, porque nuestra organización empezó de estudiantes de undergrad. Entonces la comunicación con master students y PhDs ha sido difícil, y también a través de las diferentes escuelas de BU. Y llevando lo que decías un paso más allá, no solo estamos tratando de identificar dónde y quiénes son los mexicanos que hacen, sino también qué les interesa y en qué están metidos y qué están haciendo aquí en Boston y cómo llegaron, para que la organización sea realmente representativa de los mexicanos que hay en la universidad. La otra cosa con la que nos hemos enfrentado, y creo que esto es muy normal de todas las organizaciones que están empezando, es que tú, como emprendedor social o como innovador, tienes una idea y quieres que se vea de cierta forma, y luego la haces y te das cuenta que la realidad es diferente y tienes que adaptarte un poco y ver hacia dónde llevas tu idea. Y nosotros estamos muy enfocados con la idea de querer traer y enseñar la relevancia que tiene México políticamente, históricamente y culturalmente en Estados Unidos, y que tiene una presencia fuerte en el campus. Y mucho para corregir el bias que hay de cómo todo lo que llega a México es solo cierto tipo de información. Y conforme fue pasando el tiempo, y muy pivotal fue la parte de Filadelfia, en la que nos dimos cuenta que también se trata mucho de los mexicanos que estamos aquí, cómo comunicarnos entre nosotros y trabajar con otras universidades. Y ha sido como un giro que le hemos dado al grupo para acoplarnos más a lo que queremos que pase con la organización. Definitivamente la parte de estructurarnos y tener estatutos y formalizarnos, hacer relaciones con otros grupos en el campus ha sido muy importante, y ha sido nuestra forma de decir que estamos estableciéndonos como un grupo que va a ser fuerte en el campus, y de ahí poder empezar a hacer eventos más grandes y con más impacto en el futuro. Entonces todas son las experiencias que hemos tenido como tratando de que el grupo empiece de una base fuerte para poder crecer desde ahí. Gracias. Gracias, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio Castellanos, Ingeniería Mecánica, MIT. Club MEX, como se llama en MIT, ha estado por más de 12 años, tengo entendido. Somos como 40 mexicanos, y la mayor parte de los mexicanos están en el área de Sloan, o finanzas y contaduría. Hay una falta de conexión, diría yo. Se está tratando de hacer un enlace, porque en verdad son dos entidades diferentes. Vienen por lo general 25 estudiantes por cada 2 años en Sloan, y de esos conocemos un par solamente, y algunos los que estamos en ingeniería que nos quedamos 4 o 5 años, 7 algunos, desgraciadamente. Pero hay cierta falta de interés también. Por dar un ejemplo, hace un par de años no había quien se quisiera hacer cargo del club, y por dedazo apuntaron a un tipo, digo un tipo, pero es un gran amigo mío. De hecho fue el primer mexicano que conocí aquí, y es mexicano, pero era más venezolano, y sinceramente se hizo cargo del club y lo hizo bien. Pero lo que voy es que no hay esa pasión o ese deseo todavía, y estoy generalizando. Obviamente ha habido mesas directivas que llegan y sí hacen más que otras, pero no hay un entusiasmo constante y un deseo de hacer una conexión permanente, ya sea dentro de la institución o fuera. Bueno, eso en tanto a conexión. Y hablando de conexiones, hay 4 niveles, creo yo, que hay, ¿no? Uno es dentro de la universidad, entre ingeniería en Sloan, o finanzas, contaduría. Otro es con otras universidades locales, BU, Harvard, Tufts. Después vienen con otras universidades en Estados Unidos, y por último otras universidades en el mundo. Creo que el laboratorio de ideas encaja perfectamente en que va a unir o va a traspasar todas esas barreras,
y puede hacer conexiones, porque es virtual básicamente, no tienes que estar físicamente presente. Otro tema que ha sido hasta cierto punto un problema a resolver es también la cuestión económica. Yo creo que deberíamos hacer un contacto más sólido con exalumnos, porque pues a final de cuentas tienen buenos trabajos y no creo que les cueste mucho donar un poco, ¿no? No tan descaradamente de pedir una mano, sino más invitarnos dinero, pero hacer algo a cambio y que se sientan comprometidos con la institución de la que salieron, ¿no? Apunté otro por aquí. Participación pues dentro del club, como que quieren entrar y como que no, no se convencen. Yo creo que se les da a todos los estudiantes la oportunidad de que hagan un proyecto. Un ejemplo, Julián hizo una iniciativa de hacer quesadillas con café, pero después de su plática del azúcar y el veneno, ya no sé si va a pasar. Y básicamente eso, hacer conexiones dentro de la institución y dejar un legado. Pues es importante, porque aun cuando hayamos gente con mucho entusiasmo y ganas de hacer las cosas, si no hay alguien que te releve, pues se pierde, como decía Guillermo, y pues el esfuerzo que se hace queda en vano. Hola, soy Alejandra Espinosa, yo vengo de Colombia, específicamente de CIPA. No soy líder de ninguna asociación de mexicanos, porque desafortunadamente en CIPA y en Colombia, que yo sepa, no la hay. Y esto es un reflejo de la falla de comunicación. O sea, incluso a lo mejor sí la hay, pero no todos los mexicanos que llegamos a Colombia la sabemos ni somos invitados, ¿no? Entonces, a mi mejor conocimiento no existe tal grupo. Yo creo que uno de los problemas más fuertes que tenemos como mexicanos en una universidad en Estados Unidos es esta crisis de identidad de la que hablaban en un panel en la mañana, en la que somos mexicanos, estamos muy cerca de Estados Unidos, entonces los latinoamericanos asumen que nosotros somos diferentes, pero Estados Unidos nos mete en la bolsa de que somos latinoamericanos. Entonces, pues bueno, hay muchas asociaciones. CIPA tiene una, la Asociación de Latinoamericanos, pero a la hora de poner los temas que a nosotros como mexicanos nos interesa en la relación bilateral con Estados Unidos, resulta muy difícil compartir la agenda con un grupo tan grande, con naciones que tienen problemas tan distintos y diversos. Y al final del día México sí es, o sea, es parte de América Latina, pero es una sociedad muy distinta y tenemos otro tamaño de retos. En cuanto a la comunicación y un punto de vista ya un poco más personal, yo siento que como mexicanos a veces venimos envueltos como en un individualismo que no nos lleva a muchos lados. O sea, pensamos que vamos a estar en Estados Unidos 2 años y ya tenemos una red de contactos en México, y muchos estamos en una zona de confort en México cuando nos venimos, y nos parece fácil que en el momento en el que regresemos va a estar esa red de contactos y que nos va a arropar nuevamente, y a lo mejor perdemos de vista que aquí en Estados Unidos podemos estar potencializando conexiones con gente que ha hecho el mismo esfuerzo que nosotros por estar aquí. Entonces es gente que de por sí ya es muy entregada como uno, entonces perdemos de vista esa capacidad para abrir nuestros horizontes, y yo creo que es algo que vale mucho la pena rescatar en estas organizaciones. Tengo la fortuna de estar dirigiendo una sociedad de energía en CIPA, que es internacional, no es la Asociación de Mexicanos, pero creo que, como se ha tocado adelante, funciona muy bien tener estatutos que le den continuidad a los temas, porque al final del día no son las ideas de un mexicano creativo e innovador, sino que son sociedades que se vuelven democráticas, en las que no importa tanto la idea de uno, sino la idea de la comunidad, y es mucho más fácil respetarlas en el largo plazo y tener una visión estratégica. Es más fácil conseguir fondos a largo plazo. Entonces yo sí creo que valdría mucho la pena pensar en nuestros pequeños nichos en esta continuidad. Y me parece maravillosa la idea de laboratorio de ideas, porque todo es hacer las conexiones. Bien dicen que no importa tanto lo que sepas, sino que sepas quién sabe lo que necesitas saber. Entonces, maximizando conexiones es mucho más fácil ayudarnos en el futuro. Y si tenemos 2 conexiones, pues a lo mejor una funciona y la otra no, pero si tenemos
30 conexiones, subimos la probabilidad de que en esas conexiones haya una valiosa y que sea muy rescatable. Entonces, pues nada, maximicemos las conexiones, estamos muy contentos de participar y pues echar el proyecto para adelante con ustedes. Gracias. Hola, yo soy Tania Espinosa también, soy de Fletcher. En Fletcher no hay un grupo de mexicanos. Fletcher es una escuela pequeña, que es muy internacional, se caracteriza por ser muy internacional. Y entonces hay un grupo latino, lo cual es normal, ¿no? Normalmente los grupos se dividen por regiones. Curiosamente, al menos en el tiempo que yo he estado aquí, la presidenta antes era Bea, una mexicana, ¿no? Un club latino, y ahora tenemos otra vez un presidente mexicano. Entonces los mexicanos estamos siempre presentes. ¿Por qué surge ahora esta necesidad de tener un grupo mexicano, de mexicanos en Fletcher? Porque curiosamente estamos más representados que nunca. A lo largo del tiempo han venido mexicanos a estudiar a Fletcher, pero nunca habíamos ido tantos al mismo tiempo. Entonces, en Fletcher, una de las cosas que te vende la escuela es que cuando formas parte de Fletcher, formas parte de una mafia, que se llama la Fletcher Mafia, que es una comunidad internacional. Y lo que nos dicen ahora las personas de otros lados que no están tan representados como nosotros es que somos la Mexican Mafia, así nos conocen, porque dicen que siempre estamos juntos y que siempre estamos hablando español. Hemos tenido una reunión específicamente para tratar el tema de un grupo de mexicanos que la verdad tampoco le hemos dado mucho seguimiento y no se ha formalizado. No ha pasado de ser una plática y buenas intenciones. Creo que es un reto, ¿no? Es algo que tenemos que hacer. Y creo que más o aparte de pensar en cómo sirven las conexiones que hacemos mientras somos estudiantes, es importante pensar qué va a pasar cuando dejemos de ser estudiantes y que finalmente sí venimos aquí y formamos parte de una institución. Y creo que ahí está, en el caso de Fletcher, a diferencia de lo que tú decías, Memo, aquí en una generación tienen más de 100 mexicanos estudiando. Yo antes de venir pregunté en la universidad cuántos mexicanos habían venido a Fletcher a estudiar y sin que me hayan dado un rango determinado de tiempo me dijeron que solamente tenían datos de los mexicanos que están en México, que vinieron a estudiar a Fletcher y que eran aproximadamente 100, que para hacer la escuela que es Fletcher, que es pequeña, son muchos. Nosotros no los conocemos, no sabemos, o sea, los mexicanos que estamos en Fletcher no conocemos a esas 100 personas. Y solamente son los que están en México, falta ver, es una escuela de asuntos internacionales, falta ver quiénes son los que no están en México. Y esa es una de las cosas, formalizar pues esa mafia mexicana de alumnos de Fletcher, que ya no, que se vuelven exalumnos. Y la otra cosa es que Fletcher es solamente una escuela más de Tufts. Y preguntan por qué no tenemos conexión con ellos. Pues bueno, porque la verdad es que nunca los vemos, ¿no? Las personas que llegamos a conocer de otras escuelas son porque vienen a estudiar a Fletcher algo. Y así es como nos enteramos que están ahí. Y creo que ese es otro de los retos. Seguramente existen muchos más de los que nosotros conocemos. Esa es una de las cosas para las que puede funcionar este tipo de plataformas, para saber en qué están, más allá de conocernos, ¿no? que eso se puede dar de una forma u otra, es saber qué tipo de proyectos tienen las diferentes personas que están en esta universidad en total, no nada más en una de las escuelas de la universidad. Y bueno, creo que coincido con lo que han dicho todos, en el sentido de que esto va a servir para generar conexiones y para potenciar proyectos, pero también creo que más que para ayudarnos a nosotros, los unos a otros, los que venimos acá, es para potenciar lo que queremos hacer de cierta forma con nuestras vidas. Yo lo que escucho aquí y lo que escucho todo el tiempo de mexicanos en el extranjero es que hay esta necesidad de devolver algo. A mí me impresiona todo el talento que hay, como decía Talia, y todas esas ganas de querer hacer algo por nuestro país. Y creo que si logramos juntar
los talentos, si logramos hacer crecer proyectos interdisciplinariamente y generar esta comunidad, realmente podemos tener un impacto en el cambio de México. Gracias. Yo soy Pepe Jamaica. Jamaica es mi apellido. Es en serio, Jamaica es mi apellido. Vengo desde Washington Center. Es un instituto que está en DC, también está en Londres. Y lo que hacen ahí es, en cuanto a internships y diplomados, en el que combinan estudios de políticas públicas, desarrollo de proyectos, y a su vez trabajamos también en organizaciones de allá. Entonces, el rango de mexicanos es muy grande. Son desde ya trabajadores que están en gobierno, vienen y se van a volver a ir a trabajar en gobierno. Estudiantes undergraduates y graduates. Entonces hay de todo. Ahorita somos cerca de 51 y no existía una asociación. Apenas la creamos y se va a lanzar el siguiente viernes. O sea, ya hay el sistema de esta institucionalización. Bravo. Aún faltan muchas cosas, un poco más en cuanto a cómo vamos a pasar la batuta. Creo que es de las grandes bases, pero si algo nos hemos dado cuenta, y de algo nos estamos dando cuenta de México, es si no institucionalizamos, no se puede hacer nada, porque no nos podemos basar solo en personas. Entonces, creo que eso sí es muy importante y es uno de los grandes retos que tenemos, cómo pasar la batuta, que todavía tenemos que resolver. Otro, y uno de los grandes contactos es ¿qué definimos por mexicano? Y creo que también nos encontramos con ese problema, incluso para ver quiénes éramos los que estamos aquí. Solo para ver, ¿alguien tiene un pasaporte o un estatus migratorio distinto a México? ¿Qué hace la mano? Ok. ¿Y son mexicanos? Hay varios, hay alrededor de 10 aquí. Y son mexicanos. Entonces, creo que también para ver a quiénes vamos a incluir, tenemos que ver y encontrar, yo creo que la manera más fácil es de acuerdo al interés por México. Eso es lo que nos va a definir al final. No te va a definir tu pasaporte, no te va a definir ni siquiera dónde naciste. Por ejemplo, Jimena creo que por ahí no nació en México. Ah, bueno, nació en México. Pero entonces tenemos que ver la manera en que todos estos mexicoamericanos, a lo mejor de segunda generación, tercera generación, los podamos incluir también dentro de nuestras asociaciones. Y también ver la manera en la que puedan conocer ese México que nosotros sí hemos podido conocer. Porque ellos no son de Estados Unidos, aquí le dicen que son de allá y allá le decimos no, tú eres de allá. Entonces tienen que encontrar un lugar y creo que este podrá ser un espacio. Otro de los retos es la comunicación, o sea, en cuanto a eventos y también de manera interna. Y creo que la mejor manera que hemos encontrado un poco son las redes sociales y el internet. Creo que es una de las grandes ventajas y esto no se pudiera haber hecho hace 10, 15 años. Entonces tenemos muchas herramientas, hay que saber utilizarlas. Y una más es el seguimiento. O sea, ¿cómo le damos seguimiento a esas personas y a las que ya estuvieron? Que es la creación de la memoria organizacional. Y una de las cosas es, ¿sabes qué? Creas un grupo muy fácil de LinkedIn con los exalumnos a lo mejor y les pides que sean board of advisors. Pero, ¿cuál es la otra manera de decirle? ¿Sabes qué? Sí. ¿Sabes que me puedes ayudar? ¿Cómo ves? Estás en esto, pero ¿qué me ofreces? O sea, yo te ofrezco, ¿sabes qué? Puedes venir a lo mejor, pero pásame un contacto o pásame fondos. Y esa es la mejor manera también en la que puede hacer el enlace con México. Y o sea, eso es lo que estamos encontrando como solución un poquito. Y finalmente creo que el Laboratorio de Ideas puede ser una gran plataforma porque permite este contacto de comunicación entre todos los mexicanos y también el contacto de proyectos, sobre todo, que también se maneja mucho. Y creo que eso sería todo. Gracias. Como pueden ver, hay muchísima variedad de cuáles son los retos. Cada una de estas organizaciones, porque son grupos más pequeños o grupos más grandes, se enfrentan a diferentes circunstancias, pero al final es la motivación de querer fortalecer estas relaciones y que para los que quieren regresar a México es pues, tener un punto de contacto, y siempre va a estar el pionero que, bueno, pues ahorita se va a lanzar alguien a México y pues él va a empezar a hacer las conexiones, ¿no? Pero siempre crear esos aliados
funcionan. Me parece, nada más como para recapitular cuáles son los puntos importantes de estos retos, temas de financiamiento, la masa crítica, pues al final no importa qué tan pequeños o qué tan grandes sean el grupo de mexicanos, siempre se pueden encontrar actividades para empezar a crear estas relaciones, ¿no? Y para seguir vinculándonos con México. Mucha falla de comunicación, el individualismo, eso me pareció también muy interesante porque, no sé, al menos en mi experiencia, sí nuestra sensación a veces de algunos mexicanos es, pues ya mexicanos ya conocemos a muchos, mejor hay que tratar de contactar a más gente internacional, que también es muy importante porque eso enriquece nuestra vida, o sea, es parte integral de nuestra formación, pero ¿por qué no seguir haciendo más relaciones con mexicanos, no? Creo que muchas veces, o sea, nos podemos sentir más identificados, somos la misma cultura y podemos crear cosas mucho más fuertes juntos. La dispersión que hay en TOEFL, por ejemplo, cosas que también vale la pena el entender por qué está pasando esto. Digo, aquí en esta universidad también todos estamos muy dispersos, pero creo que este año se ha hecho un esfuerzo increíble, no solo para unir a la gente que está en esta universidad, pero que con las otras organizaciones hemos podido crear muchos más eventos, más pláticas, asistir a conferencias que muchas veces no nos hubiéramos enterado si no estuvieran todos los líderes mejor comunicados. Y este pequeño ejemplo de Boston se puede replicar en Nueva York, como NYU, Columbia, Long Island, no sé, Yale, que también está cerca, Princeton, cómo pueden comunicarse mejor el que va a haber algún evento para que todos tengamos acceso a esa información y a estos keynote speakers que pues, muchas veces no van a tu universidad, ¿no? Muy importante apoyarse con los exalumnos, apoyarse con los consulados, con los diferentes consulados en los estados, son una fuente muy valiosa de conexión y pues no, creo que las oportunidades están, hay que buscarlas. Claro que cuando estamos estudiando aquí nadie tiene tiempo, todos estamos muy metidos en nuestro rollo, pero la verdad ha sido muy padre la experiencia de estar conectados con más mexicanos, conocer áreas que nunca antes hubiera pensado conocer y ver que es muy interesante lo que todo el mundo está haciendo, ¿no? Les agradezco muchísimo la participación. Hubiéramos querido tener un poco más de tiempo para discutir varios temas, pero bueno, pues seguimos con la agenda y pues muchas gracias a todos. Gracias.